Bueno, supongamos, a ver, hay dos cuerdas en una circunferencia, ¿no? Tengo dos cuerdas, AB y supongamos CD. ¿Sí? Y tenemos un punto de intersección, PDE, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner P, ¿por qué? No sé, pero le vamos a poner P. Ahora, analicemos lo siguiente. Fíjense que acá hay arcos que abarcan, o sea, como que pareciera que, o sea, entre las cuerdas hay dos arcos, ¿no? Y estos arcos los vamos a marcar porque ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. El arco, acuérdense que en GeoGebra tengo que marcar el arco que yo quiero en ese sentido antihorario. O sea, marco el centro de la circunferencia y después si quiero marcar el arco este que está acá entre B y C, si quiero este pedacito tengo que ir de C a B, porque es el sentido antihorario, va de C hacia B. Si yo voy de B hacia C, me va a marcar el otro arco más grande en sentido antihorario, ¿se entiende? O sea que este lo marcamos acá. No se vio porque lo marcó el mismo color, pero ahora lo vamos a ver cuando le cambiemos el color al arco ese. Lo pongamos, por ejemplo, en negro. Y le cambiamos el grosor a la línea como para que sea un poquito más. Ahí está. Y este otro arco también lo vamos a marcar. Vamos al centro y después, si yo quiero marcar el arco este chiquitito, ¿dónde tengo que ir? ¿De A a D o de D a A? De D a... De D a A, claro, porque voy en el sentido antihorario, ¿no? ¿Y se puede escribir arco D a A como para saber que ese es el sentido? ¿O es indistinto? Y tendría que yo poner de antemano que tomo el sentido antihorario. Tendría que convenir esto. Claro, tendría que aclararlo, en realidad es por el GeoGebra que hace eso, profe. Claro, el GeoGebra ya sabemos que hace eso. Ahora después cuando nosotros nos manejamos en clase podríamos acordarlo también, podría ser una forma de acordarlo. Una forma de, claro. Como GeoGebra, por ejemplo, para nosotros en geometría es lo mismo el ángulo ABC que CBA, o sea, mientras que mantenga el vértice da lo mismo, pero en GeoGebra no. O sea, porque va a haber uno, o sea, en sentido horario o antihorario, me va a marcar según el ángulo cóncavo o el convexo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos y estuvimos viendo algo en álgebra también, por el tema de las combinaciones. Claro, por eso le pregunté, como no tiene un punto que contenga, como hablamos la otra vez, por ahí se puede poner en sentido antihorario a DA, como para saber cuál es el arco. Sí, podríamos convenir eso, sí. Y si no, lo fácil es ponerle un punto en el medio, ustedes, o sea, si tienen que marcar el ángulo, dicen, bueno, colocamos el punto M para marcar el arco con el que queremos trabajar y llaman al ángulo AMD o DMA, da lo mismo, ¿se entiende? Me parece que eso es lo que menos confusiones podría generar. Ponerle un punto y decir, ese es el arco que quiero. ¿Sí? Claro, el arco que contiene tal punto. Claro. Sí, es más fácil. Ahora veamos lo siguiente. Si yo, o sea, fíjense, yo quiero marcar los dos ángulos centrales que abarquen, por ejemplo, el arco AD, no ángulos centrales, perdón, los dos ángulos inscriptos que abarquen el arco AD, pero que tengan como lados a estas cuerdas. Entonces me faltarían trazar algunos segmentos, ¿no? O sea, si yo quiero con esta cuerda, me faltaría la cuerda esta, ¿no? Y tengo este ángulo, que es el ángulo inscripto que abarca al arco AD, ¿no? ¿Se entiende? Y si yo quiero hacer el otro que contenga la cuerda AB, que abarque al arco AD, tendría que trazar este segmento. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora, si dos ángulos inscriptos abarcan un mismo arco, ¿cómo son esos ángulos? Congruentes. Son congruentes, ¿no? Porque si abarcan el mismo arco,
dos ángulos inscriptos en una circunferencia que abarcan el mismo arco, porque están asociados al ángulo central, ¿no? O sea, hay un ángulo central correspondiente a esos dos, y se acuerdan que la longitud era un medio del ángulo central. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para que se vea, ¿no? Cuánto mide el ángulo este, el ángulo B, ¿no? En este caso, bueno, da 20 grados, y este también tendrá que medir 20 grados. Profe, pero P no es el centro de la circunferencia, no entiendo eso. No, estos no son ángulos centrales, son ángulos inscritos. Ah, ahora sí. Acuérdense que el ángulo inscrito en un arco, por ejemplo en el AD grande, ¿no? O sea, estos dos ángulos están inscritos en el arco AD grande. ¿Sí? Tienen el vértice de este arco, y después los lados pasan por los extremos del arco. Esa era la definición de ángulo inscrito, ¿se acuerdan? Sí. O sea, fíjense, o sea, si yo los infinitos ángulos inscritos que abarquen un determinado arco, una cosa, acuérdense, es que esté inscrito en un arco, y otra cosa es que abarque cierto arco. En el arco que están inscritos, estos dos ángulos centrales, es en el arco AD grande. Pero abarcan el arco DA, el chiquito, ¿se entiende? Sí, pero no son Ahora, ángulos centrales. no, son inscritos. Ah, porque recién dijo estos dos ángulos centrales. Bueno, me traiciona la... A veces quiero decir rápido las cosas y digo mal. Son ángulos inscritos, perdón. El ángulo está inscrito en el arco, perdón, los ángulos están inscritos en el arco AD grande, ¿no? Porque el vértice está dentro de ese arco. Fíjense que yo lo muevo y siempre miden 20 grados, ¿no? Sí. No cambia. Y los lados contienen a los extremos, o sea, pasan por los extremos del arco grande. O sea, están inscritos en el arco AD grande, pero contienen el arco DA, el chiquito. ¿Se entiende? Al otro arco. Y lo mismo va a pasar si yo tomo ahora estos. Fíjense, si yo tomo este ángulo y este ángulo, o sea, los ángulos de vértice A y D están inscritos en el arco, o sea, los ángulos inscritos con vértice A y D están inscritos en el arco BC, el grande, pero contienen al CB chiquito, el que está en rojo. Entonces estos dos ángulos también van a ser iguales. ¿No? Y si vemos, si lo queremos ver con GeoGebra, bueno, este mide 32,6 y este mide 32,6. Si yo muevo estos, ahora si muevo estos van a cambiar. O sea, si yo muevo estos, los otros van a cambiar, fíjense que cambian iguales, se siguen manteniendo los otros 23,7, pero los que claro, porque se abre el arco. Claro, pero estos que estoy moviendo se mantienen constantes. ¿Lo ven? Claro, porque no varía el arco del cual dependen. Claro. Ahora, veamos una cosa. Acá tengo determinados dos triángulos. El APC, ¿no? Y el BPD, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo son esos dos triángulos? Equivalentes, ¿no? Semejantes. Semejante sería la palabra, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ya se acuerdan, con solo tener dos ángulos congruentes, por el criterio AA de semejanza de triángulos, yo ya podría decir que son es que en realidad tienen los tres, porque por opuestos por el vértice también. Claro, pero el tercero ya se decanta solo, o sea, si tiene dos ángulos iguales, el tercero también va a ser igual, porque van a sumar 180, ¿se entiende? O sea, comprobar que solamente, o sea, en realidad sí tienen los tres ángulos congruentes, pero yo con mostrar solamente que dos de esos ángulos son congruentes, ya son los tres congruentes, ¿entiende? Sí. Entonces, a ver, vamos a poner un poquito de texto acá, y vamos a decir, ¿no? O sea, si esos ángulos son congruentes,
Vamos a correr esto un poquito para que se vea, ¿no? Fíjense, si estos, o sea, el triángulo este es semejante con este, entonces tendría que ver cuáles son los lados homólogos para ver cómo armo la proporción, ¿no? O sea, este sería un lado adyacente al de 32,6, o sea, el AP, ¿no? Yo podría decir que AP, el segmento AP es proporcional, o sea, la razón entre AP y DP, ¿no? Va a ser igual a la razón entre PC y PD, sí, ¿no? sí. Nos separamos a esto para que se vea bien. Y como en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los Producto de medios, los medios. entonces podemos decir que AP por PB es igual DP, a DP PC. dP por PC. PC. Y esa es una propiedad que van a cumplir las longitudes de dos arcos que se intersecan. ¿Sí? Sería esta que está acá. AP por PB, ¿lo ven cómo es? Es igual a DP por PC. O sea, siempre usando el producto entre los dos segmentos que quedan determinados del mismo arco. Serían dos cuerdas, profe, ¿no? Dos cuerdas que se Perdón, las intersecan. cuerdas, de las cuerdas. AP por PB, fíjense que uso los dos segmentos de la misma cuerda, es igual a DP por PC, también los otros dos segmentos de la otra cuerda. Siempre usando P el punto de intersección. ¿Sí? A ver, si quieren eso lo podemos ver en una hojita, por ahí escribiendo queda un poquito mejor. Digamos, si yo tengo la propiedad va a ser esta, ¿no? Lo que vimos recién. Dos cuerdas, ¿no? Supongamos AB y CD, y este es el punto P. La propiedad es que AP por PB es igual a CP por PD, ¿no? Podría haber puesto DP por PC lo mismo, o sea, porque como el producto es conmutativo, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar esta propiedad para ver algo. Supongamos que yo tengo dos cuerdas que se intersecan justo en sus puntos medios, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Qué pasa si, o sea, las cuerdas se intersecan en sus puntos medios? ¿No? O sea que yo, si P es punto medio de AB, ¿no? Se cumple que AP es igual a PB, ¿no? Y ese, llamémoslo A minúscula, por ejemplo, esa longitud, ¿sí? Y también, si P es punto medio de CD, entonces CP es igual a PD igual a B, supongamos, ¿no?
Entonces, si yo uso esta propiedad que está acá, lo que tendría sería lo siguiente, ¿no? Si yo digo que AP por PB es igual a CP por PD, me quedaría que A por A es igual a B por B. O lo que diría lo mismo, A cuadrado es igual a B cuadrado. Si aplicamos la raíz cuadrada a ambos términos, yo tendría que el módulo de A es igual al módulo de B, pero como estamos hablando de distancias y son todas positivas, yo tengo que decir que entonces A es igual a B. Entonces la única forma de que esto suceda, si las cuerdas se intersecan en sus puntos medios, es que todos los segmentos sean iguales. ¿Y cuándo puede suceder eso? Cuando ¿Qué? estamos cruzado por el centro, porque ahí Sí, no son Claro, iguales. tiene que claro. ser, o sea, hay dos opciones. Si quieren lo vamos a ver en GeoGebra. ¿Cuáles podrían ser? Las cuerdas tienen que ser diámetros, Esa sería una opción. ¿no? Esa sería una opción. Sí. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a sacar las... Este lo vamos a sacar. Vamos a sacar. Una opción sería que las dos cuerdas coincidan. Pero bueno, ahí ya no tendría un punto de intersección, tendría infinitos. Y la otra opción, supongamos que ese punto P no está en el centro, ¿no? Sí. Y que todas las distancias son iguales, ¿no? O sea, que se intersecan en sus puntos medios y vimos que la única opción que queda es que los cuatro segmentos sean iguales. Supongamos que este punto no es el centro de la circunferencia. Entonces yo tendría que entender que existe otra circunferencia que contiene esos cuatro puntos, que no es la que tiene centro en O, sino que tiene centro en P. Y nosotros habíamos visto que si teníamos tres puntos en una circunferencia, existía una única circunferencia. Entonces es absurdo pensar. Entonces la única forma de que los cuatro segmentos sean iguales es que P coincida con O. Ajá. Que los dos sean diámetros. Claro. O sea que o sea que yo podría concluir, y tomen nota de eso, que les va a servir para demostrar algunas cosas, que si dos cuerdas se intersecan en sus puntos medios, estas dos cuerdas son diámetros. Porque cada una sería 2 diámetros, 2 radios. Porque el único punto que equidista, o sea, el único punto que tiene la misma distancia con respecto a todos los puntos de la circunferencia es el centro de la circunferencia. Si esto mide A, esto mide A, esto mide A y esto mide A, es porque ese punto está equidistante de todos los puntos de Ahí la dejarían circunferencia. de ser semejantes para ser equivalentes. Claro. Los triángulos. Sí, son congruentes, o sea, los triángulos, los Claro, ángulos. pero ya no serían si yo trazara después las Los otras triángulos, dos cuerdas, sí, los triángulos serían ya directamente. sería un caso de semejanza. Acuérdense en que la congruencia es un caso particular de semejanza donde la razón es 1. O sea, podríamos seguir diciendo que son semejantes, pero que la razón es 1. ¿Sí? En ese caso particular son congruentes. Bueno, y otra cosita más que les quiero... No sé cuánto estamos de tiempo. ¿Cuánto hace? Ah, todavía, recién va a ser media hora. Bueno.
Les voy a decir una definición. Ok. Vamos a decir que un cuadrilátero convexo se denomina cíclico si está inscrito en una circunferencia. Un ángulo convexo, se denomina cíclico si está inscrito en una circunferencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos cuadriláteros. Que hay algunos ejercicios que tienen que demostrar cosas de cuadriláteros, ¿no? Sí, hay uno que había que demostrar el trapecio y Claro. un par de Ahora cosas veamos. que leí por ahí. Hasta el del trapecio, con lo que vimos en las clases pasadas, lo podían hacer. Ajá. Después por ahí el del paralelogramo ya por ahí no. Necesitarían esto. O sea, si yo quiero inscribir un cuadrilátero en una circunferencia, necesito 4 puntos de la circunferencia, ¿no? Sí. Sí. O 3 y el centro, ¿puede ser? No, porque los 4 puntos, o sea, los 4 vértices tienen que estar en la circunferencia. Sobre la circunferencia. Okay. Claro, para que esté inscrito. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un cuadrilátero, cualquiera. Ya por el solo hecho de estar inscrito en la circunferencia, ya decimos que es cíclico. ¿Sí? Ahora veamos una cosa. Vamos a trazar el ángulo central. Disculpe, profe, ¿el paralelogramo, el cuadrilátero es cíclico o el ángulo? El cuadrilátero. No, cuadrilátero. Ah. Vamos a correrlo. El cuadrilátero es cíclico si está escrito en una circunferencia. ¿No? Vamos a correr esto un poquito así como para que sea un poquito mejor. Ahora veamos, trazamos este ángulo central, ¿no? El AOC, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, el ángulo AOC convexo, ¿no? Que sería el que está más cerrado. AOC, que con este GeoGebra lo único que puedo marcar es el ángulo C convexo. El ángulo SC convexo, como es, abarca el ángulo, el arco ADC. Vamos a marcar el arco ADC. Si yo quiero marcar el arco ADC, tengo que ir en sentido antihorario, ¿de dónde tengo que ir? ¿De A a C o de C a A? De AC. Se hace. De A a C, ¿no? Sí. Y le vamos a poner un colorcito para que se note, ¿no? Le ponemos rojo, por ejemplo, y lo marcamos un poquito más grueso. Ahí está. O sea, este ángulo central, AOC, abarca el arco ADC. Y yo tengo un ángulo central, perdón, un ángulo inscrito, que es el ABC, de manera tal que el AOC es el central correspondiente, ¿no? Entonces el AOC, podemos decir que es un medio de este ángulo, ¿no? ¿Está bien eso? O sea, que el ángulo este ABC es un medio del AOC, porque el AOC es el ángulo central correspondiente a... Ah, claro, porque está inscrito, está ¿sí? bien, en el mismo arco. Lo podemos ver. Si ese... Vamos a poner un número más amigable. El 154, bueno, 154.1, 154, 77, ¿no? Y ahora, fijémonos, este mide la mitad de este, ¿no? Y ahora tomemos el otro, el convexo. Si este mide 154, como en el GeoGebra no lo voy a poder marcar, el convexo, ¿cuánto va a medir? Sería 360
menos 154, o sea que sería 206, ¿no? El más grande va a medir 206. Sí. La mitad sería 53, entonces el ángulo, este sería el ángulo central correspondiente a este iscrito, ¿no? Al ADC. ¿Se entiende? El ángulo este, el que está por afuera, ¿no? Sería 206, y este tendría que medir 103. Que mide eso exactamente, ¿no? O sea, si yo sumo estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos centrales, que es el que abarca el otro arco. Vamos a marcarlo con otro color al otro arco. O sea, este en sentido antihorario, el C que va hacia A, lo vamos a marcar en verde, por ejemplo. Claro, y el arco sería el ABC. ¿O no? Sí. Claro, el ABC. O CBA, no sé cómo quieran. Sí, si marcamos el punto que está dentro de ese arco, da lo mismo. Si ahora si queremos, si no mencionamos el punto que pertenece al arco y queremos usar el sentido horario o antihorario, ahí ya sería otra cosa. La suma de estos dos ángulos, la suma del ángulo central que abarca el arco rojo, más el ángulo central que abarca el arco verde, es 360 grados. 360. Ahora, si estos miden la mitad de cada uno, ¿cuánto va a medir la mitad? ¿Cuánto va a medir la suma de esos dos? 180. 180. Eso podemos probarlo. Si quieren lo vemos un poquito mejor en la hoja, que se entiende mejor cuando escribimos. Bueno, una propiedad de los ángulos de los cuadriláteros cíclicos es que los ángulos opuestos suman 180 grados. Entonces yo... un cuadrilátero cualquiera. Que vendrían a ser los correspondientes con el central, profe. Claro, ¿Es así? Claro. Y esos centrales vamos a ponerle nombres, como para que veamos. A este le podemos poner alfa y a este le podemos poner beta, ¿no? Si decimos que alfa es el ángulo central que abarca, como es ADC, ¿no? El arco ADC. Y beta es el ángulo central que abarca el ABC, ¿sí? El arco ABC. Alfa más beta es 360 grados, ¿no? Ahora, nosotros dijimos que alfa es ángulo central correspondiente al ángulo ADC. Ahora ponemos ángulo, no arco, ¿no? Sí, ADC. Ángulo ADC. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ADC es igual a 1/2 de alfa, ¿no? Disculpe, profe, ¿no es el ABC? Claro, sí, no sé No, lo ADC. Me parece, lo volví a mirar 2 veces, pero por ahí me equivoqué yo. Sí, ADC, perdón. Y el ángulo beta es ángulo central correspondiente al ABC, ángulo. Entonces, vamos a decir que ABC es igual a 1/2 de alfa. Si yo a esta expresión
¿no? La multiplico por un medio, ¿no? O sea, yo puedo decir que dijimos que alfa más beta es igual a 360 grados, ¿no? Y lo multiplicamos por un medio, por ambos términos, ¿sí? Me va a quedar que es un medio de alfa más un medio de beta es igual a 180 grados. Y es lo que nosotros vimos acá. Si reemplazamos esto, 1 y 2, nos queda que ADC... ¿El de abajo no es beta, profe? Beta, sí. Ah, está. Más ABC es igual a 180 grados. Y en forma análoga podemos demostrar que DAB más BCD también es igual a 180. O sea, esa va a ser una propiedad que van a cumplir todos los cuadriláteros que están inscritos en una circunferencia. ¿Sí? Los ángulos opuestos van a sumar 180 grados, son suplementarios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Así podemos ver los dos primeros, así a grandes rasgos. Después ustedes los pueden formalizar mejor, si no lo vemos todo bien en la clase que viene, pero más o menos podemos ver una idea. ¿No? Dice que dada una circunferencia de diámetro AB y una cuerda AC igual al radio, calcular los ángulos interiores del triángulo ABC. Bueno, a ver. Vamos a ver. Yo tengo una circunferencia, dijimos que era de diámetro AB, ¿no? Circunferencia de diámetro AB. O sea que yo si quiero marcar el diámetro, primero voy a tener que marcar una recta que pase por A y por el centro. ¿Sí? Y después, una vez que tengo la recta, voy a marcar el punto B. Para asegurarme de que sea diámetro, ¿no? Porque si yo no me aseguro de que el segmento va a tener al centro, después si yo lo muevo, te va a salir del centro, ¿sí? Y no me sirve la geometría dinámica. Entonces ahora vamos a marcar el segmento este, ocultamos la recta, y ya me queda en el segmento, y por más que lo mueva, este punto es fijo, este punto no lo voy a poder mover. Si muevo el centro, muevo la circunferencia, si muevo A, muevo la circunferencia y muevo el diámetro, ¿sí? Y me dice que tengo que trazar un segmento AC decía, ¿no? AC que es igual al radio, o sea que voy a tener que ir al compás, tomar la distancia del radio, y desde el punto A voy a tener que marcar ese segmento, ¿no? O sea, podría usar cualquier punto, o sea, o esta intersección o esta, cualquiera de los dos. Vamos a usar la de arriba porque... ¿Sí? Ese sería mi punto C. Y este lo vamos a ocultar. Entonces el segmento este AC es igual al radio. Y me dice que tengo que calcular los ángulos interiores del triángulo ABC. A ver, ¿por dónde se les ocurre empezar? ¿AC no sería como un radio? AC, la distancia, la longitud es un radio, sí. Claro, y bueno, a ver. ¿Tendríamos que construir otro triángulo para compararlo o no? Podríamos, sí. Podríamos marcar, por ejemplo, la intersección, es decir, con la misma circunferencia que hizo usted, marcar la intersección del otro lado de C, como si fuera un eje de simetría la B.
A ver, ¿qué me decís que marque? Claro, el eje de simetría vendría a ser el AB, entonces con la misma circunferencia que usted marcó recién, Sí, hacer un punto como simétrico sobre la circunferencia esa, puedo decir que el marque otro lado, ahí. el otro punto. Claro, el punto que queda determinado entre las Ese, circunferencias de otro ese. lado, sí, ese. A ver, ¿y en Y qué? ahí volver a construir otra circunferencia. Construir Hacer otro el triángulo. segmento AD, Sí, hacer el segmento AD, que es otro, también mide el radio, claro. porque es la otra Y a ver, intersección de la circunferencia. A ver a ver cómo lo podemos sacar de ahí. Estoy pensando, porque. Pero no nos conviene sino con el centro O, hacer A, C, Del O. otro lado. Del otro lado vos a decís. ver, Carolina, ¿no? Vos dijiste Sí, ACO, sí. o sea, hacer el triángulo Claro, ACO. porque después yo ya tengo que A O es un radio Sí, y AC es otro radio. AC es otro lado. Claro. Y CO, Entonces ¿cuánto esos es? dos. Y CO, ¿cuánto es? Y CO es otro radio Es más. otro radio. ¿No? Entonces, Claro. ¿qué tipo de triángulo es este? Equilátero. 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 ¿Y cuánto miden los ángulos de un equilátero? 60. Igual. Ujú. Todos miden 60. Sí. Entonces ya Claro. calculamos el ángulo A. No. Bien, ahí me gustó. Y ya casi está. A ver, Espere. si mide AC el ángulo A va a es medir igual 60. Es más, al podemos radio. hasta comprobarlo, ¿no? El ángulo A mide 60 grados. ¿No? Porque si yo acá determiné un triángulo equilátero, los tres ángulos Sí. de un triángulo equilátero son iguales. O sea que Son este iguales. ángulo es 60, este 60 y este 60. Perfecto. Ahora, podemos decir que el ángulo COB Sí. mide, A ver, diga, sí, pueden decir, a ver. y si tomamos, eso es un llano 180, él mide 130. 130, ¿por qué? Y porque es el complemento del ángulo llano que forma Complemento, ¿no? Suplemento. ¿De cuál? suplemento. Quiere decir que El triángulo. O sea, vamos a decir que Claro. el triángulo mide 60, el otro. Claro, triángulo ese mide dice que claro. 130 o 120, no sé. Ay, 120, perdón. 120, Si sí. este mide también Bueno. 130, este también mide 120, perfecto. Claro. Lo podemos medir si quieren, ¿no? O sea, porque está bien la deducción, ¿no? Lo miden. Sí. Y después, ¿qué tipo de triángulo queda determinado acá? Y ahí es un isósceles. Y después igual tenemos que Claro, esos CO ángulos. y BO son iguales los lados. Claro, Claro. radio. Porque son radios. Entonces, Claro, Claro, y son los radios. ángulos que determinados en C y en B también son iguales. claro, entonces, ¿cuánto tendrían que medir? 30. 30 cada Cada uno. uno. Claro, cada uno. Eso después lo tendrían que escribir bien, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, 30 cada uno. O sea, si este mide 30, y este, ¿cuánto dijimos que medía? 60. 60, entonces todo junto mide el ángulo C, 90. 90. Bien. Si quieren les puedo decir otra forma. OB es igual a radio. El ángulo de 60, yo lo hubiese hecho de la misma forma, ¿no? O sea, el de 60. Trazo el radio este acá y tengo el triángulo equilátero y yo sé que este mide 60. Sí. Este ángulo que está acá, el de 90, es un ángulo inscrito, ¿no? Tiene el vértice Sí. en un arco de circunferencia y los lados pasan por los extremos del arco que abarca, ¿no? Sí. Y fíjense en que el ángulo central correspondiente es un diámetro. ¿Cuánto mide este ángulo? 180. 180. Entonces, el inscrito 90. que corresponde a ese ángulo central va a medir 90. Esa podría haber sido Es un medio. Claro, ahí lo otra sacamos justificación, directo. ¿no? Esa Claro. podría haber sido otra justificación. Tengo 60, tengo 90 y el otro me queda quizá 30.
Bien, ahí ya tienen dos formas distintas de resolver el La hija. Después elijan bien. ustedes el que les convenga mejor. ¿Sí? Bueno, y vemos, Ok. ¿quieren que hagamos el segundo? Mm, El segundo dice, en la figura 1, la figura 1 es esta que está acá. AB es diámetro de la circunferencia y BC es igual a B, o sea, tengo una recta, perdón, un segmento que está por fuera de la circunferencia, ¿no? sí. BC, y que tiene la misma longitud que el diámetro de la circunferencia. Demostrar que M, o sea, el puntito este que está acá, M, es el punto medio del lado AC, del triángulo ABC. Lo podemos ver con GeoGebra, y después lo podemos ver de una forma más o menos por arriba de demostrarlo, ¿no? Bien, tenemos lo mismo, la circunferencia con el de diámetro AB, y voy a tener un segmento afuera, que lo voy a hacer también móvil, porque para que vean que siempre se cumple, no para un ángulo en particular. Entonces vamos a trazar una semirrecta, que venga acá y que se vaya para no sé dónde. Y a este le vamos a cambiar el nombre para que no me quede el C, que es el que voy a usar, ¿no? Le ponemos X, por ponerle algo. Ahora, yo quiero hacer un segmento en BX que sea igual a AB. Entonces vamos a venir al compás. Tomamos la medida del diámetro y esa medida la ponemos acá en B. Y en este punto tendríamos el punto C que queremos nosotros, para que se cumpla eso, ¿no? Que la distancia de A a B es la misma que de B a C. ¿Sí? A este lo ocultamos. Y trazamos el segmento que va de A a C. El punto, o sea, la intersección entre la circunferencia y el segmento AC tendría que ser el punto medio. O sea, no importa que yo mueva esto. Siempre va a caer en el punto medio. Eso es lo que tendríamos que probar. Claro. ¿Sí? Si quieren lo corroboramos midiendo. O sea, la distancia de A a D me dice que es 12,3 y de D a C, por ejemplo, también es 12,3. Si yo muevo X, fíjense que cambia, pero siempre es la mitad, ¿no? Se conserva Profe, la ¿lo igualdad. puedo llegar a determinar por el tema de que el triángulo que se forma es un isósceles, ya que tiene AB y BC, los Podríamos ángulos? utilizar eso, sí, podríamos utilizar eso. Es isósceles. Podríamos usar, ¿para qué? Y para determinar que son ángulos iguales los de la base, y de ahí en Sí. más, ¿Qué? si pasa, a ver, no, me Pero falta las algo. longitudes no las puedes determinar con el ángulo. No, pero me falta algo para Vos determinar. harías este segmento, ¿no? Claro, sí, la cuerda. Cuerda. La cuerda esa. Ah, y podemos comparar los triángulos. Podrían comparar los triángulos también. Bien. Comparamos el triángulo, comparamos los triángulos, ahora vamos a mover esto, MB y MBC. bueno, ABD y BCD, ¿no?
que tienen igual esos dos ángulos, esos dos triángulos. Y ahí tenemos un lado en común, dos ángulos que son De iguales. D en común, ¿no? Claro. De B en común, sí. Perfecto. Eh, ¿Qué más? los ángulos que están opuestos entre sí son iguales. A y C. Claro, sí, exacto. Sí. Podríamos decir que el ángulo A es igual al ángulo C. Sí. Porque si isósceles el triángulo Claro. grande. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Y tienen dos lados iguales también, ¿o no? Claro, El ¿cuál? AB y el BO. Y el El BC, digo. El AB y el BC. Sí. ¿No? Eso por hipótesis, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué criterio puedo utilizar para que decir que esos dos triángulos son iguales? Ala. Ala. Sí. No. Lado, No, lado, No, a ver. lado. Ya. LAL. Pero no es el LAL, porque fíjense, Es el este lado, este LLA. segmento, y usé Y son dos perdón, y usé este segmentos y un ángulo. ángulo, profe. O sea, usé este lado y este ángulo. Por eso, Está bien, dos son lados, dos lados lados y de un ángulo. Pero no un estoy ángulo. usando el lado que se opone al mayor de los... el ángulo que se opone al mayor de los lados, porque a la vista este es más chiquito. ¿Se entiende? No, a ver. No estoy usando el criterio LLA, no estoy usando el criterio LAL porque no es el ángulo comprendido por los dos lados. Y tampoco estoy usando el LLA porque fíjense en que a la vista este es el lado más chiquito que se opone al ángulo, no es el mayor de los lados. Ah, Lo que podríamos utilizar, para poder utilizar el criterio LLA, ¿cuánto va a medir el ángulo este? Tenemos en 90. cuenta lo que dijimos recién. Acá el ADB, el ángulo ADB es un ángulo escrito, cuyo ángulo central correspondiente es un diámetro, es un ángulo llano. O sea que Y podría es decir un que el medio, ángulo este es igual a 90. mide 90. Entonces acá podríamos reemplazar que el ángulo ADB es igual al CDB, ¿no? Que son iguales a 90. Sí. Y sí, y como tenemos que se opone a, el de 90 solamente se opone a la hipotenusa, y la hipotenusa sabemos que siempre va a ser el mayor de los lados. ¿Sí? O sea, el de 90 se opone a este. Y como este mide 90, este también va a medir 90. ¿Entiende? Y se opone, o sea, el de 90, en un triángulo rectángulo, siempre sabemos que el de 90 se opone al mayor de los lados. Porque es la hipotenusa. Y ahí sí, por criterio LLA, porque tenemos dos lados y el ángulo que se opone al mayor de los lados, sabemos que esos dos triángulos son iguales, entonces AD es igual a DC. ¿Se entiende? es el punto medio. Claro. Bueno, ¿con esto estamos? Sí. Después se Sí, fijan. sí. Ya la semana que viene sí hacemos todos los ejercicios, martes y miércoles. ¿Sí? Buenísimo, profe. Mañana entonces nos conectamos y nos vemos el jueves. No, salvo que ustedes me digan, profe, estuvimos haciendo y Claro, sí, obvio.